Hola chicos, buenas. Vamos a mirar el estudio de las asíntotas verticales y horizontales de la función f de x exhibida en la pantalla. Bueno, gráficamente las asíntotas son rectas y hacen parte en algunos casos de un análisis gráfico que se le puede hacer a las funciones de tipo racional usualmente. Entonces vamos a empezar examinando las asíntotas verticales de esta función. Se entiende que cuando se tiene una función racional como es este caso, usualmente se estudia lo que es el dominio de la función. Entonces cuando ustedes van a encontrar el dominio de la función, ustedes lo que van a hacer es determinar los valores reales para los cuales la función no está definida. Entendiendo que esta función tiene un denominador al ser una función racional, entonces ustedes lo que hacen es buscar cuando el denominador x al cuadrado más 4x menos 5 se hace igual a 0. Claro está entonces que cuando ustedes van a encontrar el dominio, automáticamente este problema se convierte en la solución de, más bien se convierte en un problema de una ecuación cuadrática. Ahora bien, para resolver esta ecuación cuadrática ustedes saben que tienen formas para resolverla, ya sea por ecuación cuadrática, tienen dos formas, por ecuación cuadrática o por factorización. Entonces, en este caso pues me inclino por la factorización, dado que estoy trabajando con un trinomio que se puede factorizar. Entonces buscamos dos números al final, ¿no? Entonces sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado, va a ser x. En este caso va en la primera raíz, en el primer y segundo factor. Aquí tenemos este primer signo, que es el que ustedes van a colocar en el primer factor. Y luego de esto, entonces ustedes van a tomar el producto de estos dos signos más multiplicado por menos, esto le va a dar menos, y ese es el signo que va siempre a ir en el segundo factor. Bueno, dos números multiplicados que den el último término, que en este caso es el 5, y restados den 4. ¿Por qué restados? Porque los signos que hacen parte de los dos factores son contrarios. Entonces, en este caso, los números a trabajar serían 5 por 1 5 y la diferencia entre 5 y 1 va a ser igual a 4. Bueno, entonces ahí tenemos la factorización del trinomio que hace parte o que define la ecuación cuadrática. ¿Qué entonces vamos a buscar nosotros? La solución como tal. Entendemos que el producto, como aquí tenemos dos factores, el producto de dos factores es igual a 0, aquí tenemos igual a 0, cuando uno de los dos es igual a 0, pero como tenemos el factor x más 5 o tenemos el factor x menos 1 y aquí tenemos de manera implícita que el producto, aunque no se exhiba, aquí hay una multiplicación, de ellos dos es igual a 0, entonces resolvemos la ecuación para cada una de las ecuaciones lineales que queda definida allí igualadas a 0, en tanto que x es igual a menos 5 por un lado y por este lado x es igual a 1. Bueno, digamos que pensando en el dominio de la función, entonces el dominio de la función f va a ser todos los reales, pero vamos a excluir los números reales menos 5 y el 1. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, al nosotros encontrar la solución de la ecuación cuadrática, es decir, encontrando los dos números reales que indeterminan la función, nos damos cuenta que obtenemos básicamente dos ecuaciones de rectas verticales. Es decir, que estas dos ecuaciones definen lo que son las ecuaciones de las asíntotas verticales. Es decir, tener una ecuación racional y estudiar las asíntotas verticales significa tomar su denominador, en este caso el denominador, e igualarlo a cero. ¿Listo? Entonces eso para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Claro está que habrán ocasiones en donde, o habrán funciones racionales en donde la ecuación no tenga solución, por lo tanto la función racional no tendría en ese caso asíntotas verticales. Listo, no hay ningún problema. Por ejemplo, un caso por acá, digamos, pequeño como para exhibir una situación donde la función no tenga, su gráfica no tenga asíntotas verticales, por ejemplo, podría ser la función h de x igual, por ejemplo, a 3
sobre x al cuadrado más 1. Si ustedes intentan, por ejemplo, resolver x al cuadrado más 1 igual a 0, se van a dar cuenta que esta ecuación no tiene solución en los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función sería el conjunto de todos los reales. Así gráficamente, si ustedes lo pueden visualizar en algún paquete gráfico, se van a dar cuenta que esta gráfica o la gráfica de esta función racional no tendría asíntotas verticales. Entonces no se asusten porque no le encuentran solución, sencillamente no podrían encontrarle asíntotas verticales a esa función. Bueno, entonces tenemos en este caso dos asíntotas verticales y ahorita lo que hacemos es estudiar las asíntotas horizontales en caso que exista. ¿Listo? Bueno, para estudiar la asíntota vertical, la existencia, hay un método, es un método muy, digamos, muy preciso que permite estimar la ecuación de la asíntota horizontal cuando ésta exista. Por lo tanto, en el proceso lo que vamos a hacer es estimar el límite cuando los valores del dominio se hacen muy grandes. En este caso vamos a examinar a infinito de la función 3x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 4x menos 5. ¿Listo? Bueno, digamos que allí en el ejercicio o la estrategia original, que ustedes podrían incluso encontrar en algún texto de cálculo, la técnica indica que se va a observar tanto en el numerador como en el denominador cuál es la potencia más alta de la variable x. Digamos, en este caso, si ustedes observan, en el numerador la potencia más alta es 2 y en el denominador la potencia más alta también es 2. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer según la estrategia o la técnica? Lo que se va a hacer es cada uno de los términos involucrados en el límite, en la función, tanto el 3x al cuadrado como el menos 1 y abajo el x al cuadrado más 4x menos 5, y cada uno de esos términos se va a dividir entre esa misma potencia. Ojo, allí no importa que arriba haya un x a la 3 y abajo haya un x al cuadrado. Siempre van a observar cuál es la mayor potencia y se va a dividir tanto arriba como abajo entre esa mayor potencia. No es que arriba dividen entre una potencia y abajo dividen entre otra potencia. No, tiene que ser entre la misma y es la más alta. Entonces en este caso divide entre x al cuadrado el primer término, divide entre x al cuadrado, aquí divide entre x al cuadrado, divide entre x al cuadrado. Insisto, aquí se va a dividir cada uno de los términos que hacen parte de la función racional. En un siguiente paso entonces se busca la simplificación de lo que quedó después de haber dividido entre ese x al cuadrado. Entonces observen que en este caso yo puedo cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado. Aquí no puedo hacer nada, entonces va a seguir igual. Aquí puedo cancelar el x al cuadrado de tal forma que aquí me va a quedar un 1. Aquí puedo cancelar un x con un x de abajo y en el último término no puedo cancelar nada. Entonces ahorita lo que voy a hacer es reescribir lo que tengo ya después de haber simplificado. Entonces va a quedar 3 arriba menos 1 sobre x al cuadrado sobre, aquí quedó 1, más 4 sobre x menos 5 sobre x al cuadrado. Bueno, entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso? Al tener, digamos, esos términos tanto en el numerador como en el denominador, lo que hacemos es analizar de acuerdo pues a la sucesión o aplicación sucesiva de propiedades de los límites, el límite de cada uno de los términos. Entonces yo, por ejemplo, podría aquí pensar en el límite de este primer término, de este segundo término, de este término del 1, del 4 sobre x, del 5 sobre x al cuadrado. Sería examinar el límite cuando x toma valores muy grandes para cada uno de ellos. Pero tenemos entonces que, de acuerdo a las propiedades de los límites, el límite de esta constante pues va a ser igual a la constante. Significa que aquí va a ser 3 menos. Bueno, ¿qué pasa con 1 sobre x al cuadrado? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen el ejercicio en una calculadora
y empiezan a tomar 1 y lo dividen entre valores que crecen cada vez más, y fíjense que aquí está elevado al cuadrado, significa que esto le va a dar aproximadamente 0,1, 0, bueno, van a ser valores que son muy cercanos a 0. Por lo tanto, el 1 sobre x al cuadrado va a ser una cantidad o un término que va a tender a 0. ¿Listo? Eso lo podemos incluso escribir o expresar justamente sobre el término del límite. Es decir, 1 sobre x al cuadrado va a ser un término que tiende a 0 cuando x toma valores muy grandes. Por lo tanto, aquí va a quedar 3 menos valores que son supremamente cercanos a 0. Recuerden que nosotros al estudiar límite no estamos hablando de igualdad a 0, sino valores tan cercanos a 0, muy cercanos a 0. Entonces 3 menos valores cercanos a 0. Bueno, vamos para abajo. En este caso va a quedar 1 porque pues, el límite de la constante es igual a la constante. Aquí en 4 sobre x vamos a tener una misma situación que la de 1 sobre x al cuadrado, porque el 4 al ser constante y dividirlo entre cantidades que crecen cada vez más, entonces sencillamente eso va a tender a 0. Por lo tanto, 4 sobre x también tiende a 0. Es así que aquí vamos a tener 1 más cantidades cercanas a 0, y aquí en el 5 sobre x al cuadrado va a ocurrir lo mismo, ¿listo? Entonces menos 0. Entendiendo que ese 0, 0 que estoy colocando tanto arriba como abajo, en el numerador denominador, son valores cercanos a 0. De tal forma de que el numerador no se va a ver afectado por esa cantidad cercana a 0, sino que va a tender a 3, y en este caso el denominador va a tender también a 1. Y si usted toma valores cercanos a 3, dividido cercano con valores cercanos a 1, entonces este límite va a tender a 3. ¿Listo? Entonces allí este valor es el valor que me va a permitir determinar la ecuación de la asíntota horizontal. Es así que y igual a 3, que es este resultado que ustedes tienen acá, después de haber calculado el límite infinito, el límite al infinito. Esta va a ser la ecuación de la asíntota horizontal. Bueno, hay un detalle muy interesante acá, y es el método que yo empleo en este momento para encontrar el límite al infinito, como es el caso que yo estoy exhibiendo en este momento. Pero hay un método también que es muy abreviado, que también facilita el cálculo del límite al infinito. Es un método muy sencillo, más abreviado, y permite obtener la misma conclusión. Suponga que ustedes van a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 4x menos 5. Bueno, digamos que en ese sentido, si ustedes observan, en el numerador hay un término que es dominante en cuanto al resultado, y ese término dominante va a ser el que tenga mayor potencia. Entonces en este caso va a ser el 3x al cuadrado, y en el caso del denominador el x al cuadrado solo va a ser el término que va a dominar, ¿sí? Porque valores muy grandes elevados al cuadrado van a ser suficientemente mayores que el 4x y obviamente que el 5. Por lo tanto, estudiar este límite de 3x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 4x más 5 equivale a estimar el límite cuando x tiende a infinito de los términos dominantes tanto arriba como abajo, es decir, va a quedar 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Una simplificación o una abreviación de ese límite, estudiándolo a través de una expresión que es equivalente. Por lo tanto, al tener este 3x al cuadrado sobre x al cuadrado, yo puedo cancelar el x al cuadrado, ¿sí? Y en este caso va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 3, que fue lo que resultó después de simplificar, y sabemos que el límite de una constante es igual a la constante, llegando así al mismo resultado, y igual a 3. Bueno, al examinar la gráfica de esta función en un recurso como GeoGebra, podemos observar aquí en la vista algebraica en la parte izquierda 3x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 4x menos 5. ¿Qué podemos apreciar? De acuerdo al encontrado, por ejemplo, en la solución, vimos que la función tiene dos asíntotas ubicadas verticales en menos 5 y en 1. Entonces yo puedo, digamos, utilizando este recurso, hacer la gráfica de x igual a menos 5
x igual a menos 5, observen muy bien, y x igual a 1, ¿sí? Aparentemente ustedes allí pensarán, digamos que es muy común pensar, que esas asíntotas serán rectas que van a ser atravesadas por o cortadas por la función, pero en ningún momento ellas van a ser cortadas por la función, ¿sí? Eso es, digamos, una de las características de las asíntotas, en este caso verticales, y en este caso x igual a 1 también va a ser la misma, va a tener, digamos, el mismo comportamiento y ahí no va a ser cortada por la función. Digamos, yo puedo bajar tanto, y fíjense que la gráfica se va a acercar tanto. Bueno, ahí si hago un zoom, ella va a estar muy alejada. Mire que por más cerca que esté, digamos, yo hago la ampliación y la recta no va a tocar a la gráfica de la función. Lo que pasa es que si amplío, ellas pareciera que fueran las mismas, pero realmente no va a ocurrir eso. Entonces, eso es una de las características de las asíntotas verticales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de la asíntota horizontal? Dijimos entonces que de acuerdo al análisis, y igual a 3 es la ecuación de la asíntota horizontal. Entonces ahorita me enfoco en y igual a 3 y fíjense lo que va a pasar. ¿Qué ocurre entonces con la asíntota horizontal? La asíntota horizontal sí va a tener una particularidad porque resulta que si ustedes recuerdan lo que hicimos cuando analizábamos la asíntota horizontal, lo que hacíamos era examinar el comportamiento cuando x o los valores del dominio se hacen muy grandes, no muy pequeños ni alrededor de un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que pese a que la asíntota horizontal es atravesada por la gráfica de la función, aquí la puedo exhibir con otro color, si observan, voy a hacer un desplazamiento de la gráfica en la medida que yo me acerco o simplemente tomo valores muy grandes, la curva se va a acercar tanto como sea posible y yo lo puedo incluso hacer un zoom, alejarla para ampliar la escala y fíjense que en este caso la gráfica, cada vez que los valores de x se hacen más grande, ella no va a cortar esa recta. Es decir, si ella hago una ampliación, se van a dar cuenta que a lo lejos pareciera que fueran las mismas, pero nos damos cuenta entonces que, digamos, metiéndonos un poco más en la gráfica, no van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, estudiar asíntotas verticales, pues en este caso para funciones racionales significa, o más bien encontrar las ecuaciones de las asíntotas verticales, significa entonces tratar de determinar aquellos valores que hacen ser en el denominador de una función racional. Otro estudio u otra tarea que se debe hacer es verificar qué pasa alrededor de las asíntotas, la tendencia, pero pues ya eso es un proceso, una tarea que de pronto en otro video lo podría yo resolver. Y por el lado de las asíntotas horizontales, lo que se hace es estudiar los límites al infinito, entendiendo pues que aquí por ejemplo en este caso dio 3, pero podría darse el caso en que de infinito, ¿sí? Entonces esos son variantes que se pueden dar y también dependerán obviamente de los grados. Recuerdan que en el procedimiento yo elegía la mayor potencia, entonces también va a depender de la potencia mayor de la función racional. Listo, entonces espero haya aclarado algunas inquietudes que ustedes hayan tenido alrededor de la búsqueda de las asíntotas tanto verticales como horizontales. Muchas gracias.